bienvenidos a este martes de varones. Vamos a iniciar con nuestra alabanza y adoración. Nos gustaría que nos acompañaras ahí donde estás, porque sería de gran bendición para todos nosotros. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar aquí en tu presencia, podernos llenar de ti, Señor. Bendice a cada persona que está en su casa, que está recibiendo esta palabra. Necesitamos de ti, necesitamos que tú hables a nuestra vida. Recíbela, Señor, porque no es solo un canto, es nuestro corazón, Señor, clamando a ti, Padre. Llénanos de tu presencia y de tu Espíritu Santo y acompáñanos, Padre, todos los días, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. No es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció. No es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el
vamos a comenzar con la palabra de Dios. Dios te bendiga. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero te encuentres bien en tu casa, o si andas fuera, espero que también cuando llegues a tu casa hayas llegado cubierto con las medidas necesarias que están ahorita por parte del gobierno, por esta contingencia que está pasando. Entonces es por tu integridad y por la de los tuyos. Entonces, hoy, como todos los martes, vamos a compartir la palabra de Dios. Y el tema de hoy es un encuentro con Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de un hombre que es recaudador de impuestos. Esa historia está en Lucas 19, versículo 1 al 10. Pero yo te quiero hablar un poco acerca de cómo el pueblo, la ciudad en romanos, los romanos, perdón, ellos tenían un imperio mundial. Entonces los romanos siempre cargaban de impuestos elevados a las naciones que estaban bajo su dominio. Y los judíos siempre se oponían a estos impuestos. ¿Por qué? Porque ellos servían para apoyar a un gobierno secular. Pero había dioses paganos y había reglas las cuales tenían que cumplir. Pero aún así ellos estaban obligados a pagar a todos los cobradores de impuestos. Eran las personas más impopulares en Israel. Y los judíos por nacimiento estaban trabajando para los romanos. Y por eso se les consideraba como traidores. Además, era sabido por todos los cobradores de impuestos que se enriquecían siempre a expensas de los demás. Entonces, esa es la historia de la cual vamos a hablar ahorita, de un hombre que era recaudador de impuestos, y ese se llama Zaqueo, ¿verdad? Vamos a ver el capítulo 19, versículo 1. Vamos a leerlo corrido, y al último vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tratar de desmenuzarlo versículo por versículo para saborearlo. ¿Estás conmigo? Entonces dice la palabra de Dios así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ay, Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre bendito, por esta gran oportunidad de poder expresar tu palabra, Señor, por medio de estos medios, Señor Jesús, de esta tecnología, Señor. Yo te pido que en tu nombre, Padre, me ayudes en mi insuficiencia, Señor, para poder, Dios, expresar lo que tú quieras hablarnos a través de las Escrituras, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que tú seas el invitado especial en esta tarde noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a tratar de ver versículo por versículo, como siempre se ha hecho, para poder entender lo que es el contexto y lo que Dios nos quiere hablar a través de la palabra de Dios. Dice el versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era una ciudad
antigua era próspera e importante en muchos aspectos. Y Jesús iba pasando, que iba él rumbo a Jerusalén. Entonces, ahí había balsámicos, que eran especies aromáticas. En Jericó era una ciudad bendecida. También era porque los soldados romanos y muchos de los romanos llevaban también muchas cosechas como dátiles para poder comerciarlas en diferentes lugares. Y también muchos también lo llamaban lugar de las palmeras. Y entonces eso me recordó a mí, no sé si a ti te ha tocado estar en un lugar donde haya algo similitud, algo así como prosperidad en el comercio, o un lugar donde haya olido o un olor que salga fragante, así hermoso. En una ocasión a mí me tocó ir a Guadalajara y en el bosque de la primavera fuimos a un evento y un hermoso se olía desde que íbamos llegando a la ciudad, puro pino, algo hermoso. Espero que a ti te haya pasado algo así. A mí se me vino eso a mi corazón y a mi mente, por eso se los expreso. Pero la razón era que Dios tenía el plan de encontrarse con Zaqueo. Y vamos a ver ahí mismo el versículo 2 y el versículo 3. ¿Verdad? Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver, fíjate bien, quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando dice sucedió, es que había una afirmación del hecho, que había algo que había pasado. Zaqueo, como les dije al principio, él era jefe de los publicanos y los judíos. Y odiaban, los judíos odiaban a hombres como él. Y no solo debido a su desagrado natural o a los impuestos que él recolectaba o qué hacía con sus ganancias. Entonces, lo tenían a él como un defraudador. Entonces, un publicano estaba, sí, altamente motivado como para poder hacer ese tipo de cosas, de poder adulterar los impuestos. Y él era jefe del departamento de lo de recolección de impuestos. Entonces, es probable que Zaqueo supervisara muchos distritos, ¿verdad? Extensos, que tal vez otros publicanos trabajaban para él. Entonces, Jericó vimos que era un centro de comercio. Entonces quiere decir que había dinero. Entonces, y él, pues era acaudalado, vimos que era rico. Entonces, ¿y qué sucedió con ese hombre? ¿Qué sucedió? Él procuró ver bien a Jesús. Entonces, Zaqueo quería poner sus ojos en Jesús. Él lo buscó, fíjate. Y tal vez había escuchado que Jesús aceptaba a personas como él. Entonces, anhelaba ver a este notable hombre, a Jesús mismo, pero su estatura se lo impedía, vimos, ¿verdad? Entonces, Zaqueo tenía curiosidad de ver a Jesús, pero la multitud dice que no lo dejaba porque por su estado natural de estar, pues, chaparrito, enanito, y lo ponía en una desventaja. Y es probable que también esto también afectó su personalidad en tamaño pequeño, o sea, por la gente. Es probable que esto también haya sido un factor para él. Entonces, por eso no le impidió, fíjense bien, escuchen, no le impidió ver a Jesús. Él rompió todo obstáculo que él tenía en su camino, ¿verdad? Entonces yo hago una pregunta. ¿Qué obstáculos hay que no te deja ver a Jesús? ¿Qué obstáculo hay que no te deja ver a Jesús? Entonces a veces puede ser hasta la vergüenza. Puede ser el qué dirán mis amistades, mis vecinos. Y no sé, pero a mí me pasó al principio cuando a mí me rescató Jesús. O tal vez perder un puesto que estés como así Zaqueo. Él estaba en ese puesto de gobierno y era jefe, pero a él no le interesó ni le importó el qué dirán. Entonces,
Él corrió, aunque estaba la oposición, él corrió y no le importó el qué dirán. Nada de eso. Entonces, lo que importa es cómo nos ve Jesús a nosotros en nuestro interior al momento de que nos encuentra o al momento de que Él nos halló. ¿Y qué dice el versículo 19:4? Vamos a verlo ahí. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Fíjate bien. Ya estaba todo en el plan de Dios. Debido a que Zaqueo buscaba a Jesús, lo buscaba tan intensamente que no le importó hacer algo que muchos pensaban que estaba por debajo de la dignidad de él. ¿Por qué? Porque pues él era acaudalado, era un jefe, entonces, y aparte era rico, híjole, y subió un árbol sicómoro, dice. Entonces, el árbol era, estuve viendo, buscando qué tipo de árbol era, y según que es como un roble duro, si lo conoces tú, entonces era macizo, con hojas anchas, soportaba a Zaqueo y hasta a mí, que estoy un poco gordito, para poder soportarme la rama esa. Los que como Zaqueo, fíjate bien, Zaqueo deseaba sinceramente ver a Jesús. Sí, pero los obstáculos en nuestras vidas a veces hacen que nosotros no pasemos esa barrera que hay para poder ver a Jesús. Entonces, eso me llevaba a la historia de un joven rico que llegó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: los mandamientos sabes. Entonces, todos estos los he cumplido, dice. Entonces, le dice: ve y anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y la Biblia dice que él se fue tristemente porque tenía muchos bienes. Es triste, pero es bíblico. A veces las cosas que nos suceden en nuestras vidas es porque a veces los obstáculos o las posesiones que hay en nuestra vida no nos dejan pasar esa barrera para poder ver a Jesús. Pero Dios te tiene algo preparado siempre. Dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mirando hacia arriba. Entonces quiere decir que el árbol estaba un poco altito, porque sobrepasaba a toda la multitud, y porque Jesús volteó a verlo. Entonces, debido a que trabajó duro Zaqueo para poder llegar a ese árbol, la multitud y todo lo que su estar un poco de su estatura mediano, entonces eso no le impedía tanto, pero él trabajó y se esforzó para poder ver a Jesús y se arriesgó más que nada porque pues la gente lo conocía y de seguro le iban a señalar. Y cuando Jesús lo vio, él no lo pasó por alto, nada pasó por alto. Entonces Zaqueo sobresalió ante Jesús y Jesús ya hizo una conexión con él. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Date prisa. Empezó a llamarlo por Zaqueo. Date prisa, Zaqueo. Es necesario, dice, que yo pose en tu casa. Entonces vemos aquí la omnisciente de Jesús, y Jesús veía que era necesario hacerle una visita por la condición que él vivía y por la falta, por la ausencia más que nada de Jesús en su vida. Entonces, yo te hago un llamado, amiga, amigo, hermano, hermana. Si estás viendo este mensaje, Zaqueo no desaprovechó esta oportunidad. Él se bajó, corrió y Jesús lo llamó. Y Jesús te está llamando a un encuentro con él. Entonces, y él quiere pasar literalmente a tu casa, pero la casa es tu vida, el templo del Espíritu Santo, el mismo cuarto. Veamos cuál fue la reacción de Jesús en el versículo 6. ¿Verdad? Perdón, la reacción de Zaqueo. Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo estaba feliz de recibir a Jesús.
no a un credo, no a una religión, no a una ceremonia, no a una doctrina o a una teoría hecha por científicos, se podría decir. Entonces, sino mismo él sintió el gozo, esa plenitud llena de poder ver a Jesús. Entonces, y Jesús se alegra de recibir a los pecadores. Si estás viendo esto y crees en tu corazón eso. Entonces, cuanto más a los que le reciben como Rey y Salvador. Entonces empieza ese gozo y empieza tú a tener una comunión con Él fantástica. ¿Sí? ¿Por qué te digo ese? Porque Jesús te sigue esperando. Y si no has creído en Él, Él quiere tener un encuentro contigo. Él quiere estar dispuesto a que tú le recibas, pero todo está nomás en ti. Cuando en mi vida experimenté ese encuentro con Jesús, cuando Él me encontró, Él me ha dado mucho paz, me ha dado mucho gozo, aún en circunstancias difíciles. ¿Sí? Y pues el que quiera conocer a Cristo, primero que nada, Él tendrá que ser conocido por Él. ¿Sí? ¿Se entendiste? Entonces, el que quiere conocer a Cristo, será conocido por Él. Nada más. Así. Entonces vemos el versículo 7. De ahí del mismo Lucas. Por favor, 19:7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No te debe de sorprender eso, porque va a haber muchas murmuraciones. Entonces, las multitudes se sintieron molestos. ¿Por qué? Porque tal vez lo tenían por un deshonesto y traidor. Jesús lo amaba como fuera. No le importó si robaba o no robaba. Entonces, Jesús quería y veía en él, en Zaqueo, un corazón arrepentido. Entonces, de igual manera, a Jesús no le importa nuestro pasado y ni lo que hayamos hecho en nuestra vida, o lo que eres, o que la gente murmure. Conforme a cada uno, nuestra relación con Jesús, la gente va a quedar impactada. Tú puedes quedar impactado. ¿Por qué? Porque vas a dejar de hacer hábitos en los cuales tú tenías antes y te vas a quedar impactado. Si verdaderamente tú quieres experimentar ese amor. Zaqueo lo estaba experimentando y lo vemos en el versículo 8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Santo Dios. Había mucha diferencia, si tú te fijaste y pusiste atención en lo que el joven rico le dijo a Jesús. Mucha diferencia, porque el otro amaba sus riquezas y aquí Zaqueo vemos que no le interesó sus riquezas. Vemos que él tomó una decisión voluntaria, ¿verdad? De Zaqueo para hacer esa restitución. Era prueba de que su conversión fue genuina. Él quiso restituir todo lo que había defraudado. Zaqueo se responsabiliza de sus pecados y los acepta. O sea, traduce su fe en acción al actuar así. Y si tú estás viendo, oyendo la palabra de Dios, ve como Zaqueo, que era pecador, aceptó sus errores. Y cada uno de nosotros sabemos de nuestros pecados, pero necesitamos reconocerlo. Si no, nos vamos a quedar igual. Entonces, cuando acepté a Jesús en mi vida como mi Rey y Salvador, he estado restituyendo todo lo que dañé. Principalmente mi familia, que fue la primera que he estado restituyendo para la gloria de Dios. Y Dios ha estado trabajando en cada uno de ellos. Entonces, eso fue lo que yo más dañé en mi vida. Zaqueo, en su conversión real, dijo: si alguno he defraudado,
lo devuelvo cuadruplicado. Si sientes, tú que estás viendo y oyendo, que has dañado a alguien, es tiempo de que empieces o empecemos a restituirlo de nuevo. Yo sé que hay cosas que hacemos, que dañamos a personas, pero si estás viendo y sintiendo en tu corazón algo, experiméntalo, restitúyelo con el amor de Cristo y vas a ver cómo Dios va a trabajar tanto en ti como en las personas que vas a estar restituyendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces vamos a ver el versículo 9. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús sabía y veía realmente el arrepentimiento de Zaqueo y que fue salvado y rescatado de una esclavitud, tanto como en su trabajo secular que hacía, de ese poder y también de la culpa y la pena que él sentía por su pecado. Cristo vino como Salvador personal y Zaqueo, quiero decirte que él no desaprovechó esa gran oportunidad. Cuando dice por cuanto también él es hijo de Abraham, es que imitaba la fe de Abraham. Y si tú conoces la historia de Abraham, sabes que era un hombre de fe. Y si no, pues háblanos y pregúntanos y te podemos decir la historia de Abraham. Entonces, una persona no se salva por lo más por un notable linaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si te ha tocado compartirle a alguien, hermano, tú que ya eres creyente o has creído, cuando dices, no, pues es que a mí mi mamá es cristiana. No, pues me ha tocado que me han dicho, no, pues yo tengo primos que son cristianos y que pues ellos profetizan la fe. Ok, está bien, muy bien. Entonces, en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así como Zaqueo tuvo un encuentro personal con Jesús, él se arrepintió. Entonces la salvación es personal. Entonces, dice, si tú sientes y quieres que la salvación llegue a tu casa, tiene que empezar por ti o por mí. Y entonces van a empezar a creer tu familia y ellos van a ser salvos, pero ellos necesitan creer. Y ahí se va a cumplir lo que dice ese versículo, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, tiene que empezar contigo o conmigo. Tiene que empezar. Entonces, a través del Espíritu Santo, empieza Dios a trabajar en cada corazón. Amén. Entonces, vamos a ver el último versículo, hermanos. Vamos, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el enfoque. Jesús precisamente vino para salvar personas como Zaqueo, sin tomar en cuenta sus antecedentes ni estilo de vida anteriores. Entonces, lo que Jesús hace en la vida, cuando tú le crees, todo lo hace nuevo. Cuando tú llegues a experimentar eso. ¿Por qué te digo eso? Porque la palabra de Dios dice en la segunda carta a los Corintios 5:17 que el que esté en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aquí vemos que todo el relato que nos da es notable. ¿Por qué? Porque dice dónde y cuándo y por qué y cómo recibir a Jesús. Y hoy, por este medio, Dios te está hablando a través de la palabra de Dios. Si tú crees que no te ha hallado, ponte a cuentas con Él. Y si crees que ya lo tienes y no lo has dejado entrar a alguno de los rincones de tu área, de tu cuerpo, de tu corazón, entonces haz cuentas con Él. Por eso el título se llama Un encuentro con Jesús. Y Dios te está llamando en esta tarde, noche,
para concluir, el objetivo de Jesús es tu salvación, mi salvación. Y Él busca a los que no le buscan ni preguntan por Él. Escucha bien esto, ¿eh? Él busca a los que no le buscan ni preguntan por Él. Si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, yo puedo guiarte en una oración ahorita por este medio, pero también si tú deseas, cuando pase todo esto que estamos enfrentando toda la humanidad, puedes buscar una iglesia y puedes buscar hermanos que te pueden apoyar a hacer una oración de fe, confesando a Jesús como tu Rey y Salvador. Señor, yo te doy gracias, Señor, Padre eterno, por este gran privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Sabemos, Dios, que tú eres el que mueve los corazones, Señor, y es la misma esencia tuya, Señor, la que está en cada uno, Señor, de los que comparten la palabra de Dios, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor, y gracias por esta bendita palabra que nos hablaste, Señor, por la vida de Zaqueo, Señor, cómo él fue un hombre, era próspero, era un jefe de recaudador de impuestos, y sin embargo, tú, Señor, hablaste a su vida y él fue transformado y fue, Señor Jesucristo, un gran siervo tuyo, Señor, así como lo dije en la Escritura. Él se arrepintió y volvió a andar como cualquier otra persona, Señor, no mirando su posición y no mirando, Dios, lo que él tenía, Señor, de riqueza, Señor, sino un corazón noble, un corazón arrepentido, Señor, hacia ti, Señor. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, si alguna persona que esté viendo que no haya entregado su vida a ti, Señor, yo te ruego que tu convicción lo traigas a su corazón, Señor, y él pueda verte, Señor, y él pueda sentirte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdalo, Señor, a cambiar de dirección, Señor, y que ellos puedan buscar tus pasos, Señor, siempre, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Muchas gracias, estamos despedidos y nos vemos, primero Dios, el próximo martes